Ahora en este video vamos a estar explicando nuestros resultados de la práctica que realizamos el día viernes. La pregunta que a mí me tocó responder es cómo cambiaría el valor del potencial si cambiamos la forma de los electrodos. Y bueno, el valor del potencial cambia debido a la distribución del campo eléctrico. Por ejemplo, si usamos electrodos en punta, el campo será más intenso cerca de las puntas, lo que provocaría una variación más abrupta en el potencial. En cambio, con electrodos planos o circulares, el campo tiende a ser más uniforme, lo que hace que el cambio del potencial con la distancia sea más suave. Esto se debe a cómo las líneas de campo se distribuyen dependiendo de la geometría, y bueno, esto se puede ver reflejado totalmente en el proyecto que realizamos. Modificaciones al montaje mejorarían la precisión de las mediciones de potencial. Pues bueno, consideramos que para mejorar la precisión podemos hacer varias cosas. Primero que nada, asegurarnos una conexión entre los electrodos y el voltímetro para evitar interferencias. Asimismo, como usar una regla o sistema de referencia más exacto para medir las distancias. También podemos mantener el área libre de humedad o objetos que puedan alterar el campo eléctrico, ¿verdad? Y también sugerimos utilizar electrodos de forma uniforme y materiales conductores limpios para que el campo sea más estable. 3. ¿Por qué la curvatura de Beck es más pronunciada cerca de los electrodos? Bueno, esto ocurre porque el campo eléctrico es más intenso cerca de los electrodos, provocando que la densidad de líneas de campo eléctrico aumente y por lo tanto el cambio de potencial en una distancia es mayor. Al alejarnos de los electrodos, el campo eléctrico se debilita y el potencial cambia gradualmente. ¿Cómo cambian los valores del potencial cuando juntamos o separamos los electrodos? Bueno, cuando los electrodos están más juntos, el cambio de potencial entre ellos ocurre en una distancia más corta, haciendo que el gradiente de potencia sea mayor. En cambio, cuando los separamos, el mismo cambio de voltaje ocurre en una distancia mayor, haciendo que el gradiente sea más suave. Esto afecta directamente el campo eléctrico, que es proporcional a la pendiente de la gráfica de V de X. ¿Qué valor tiene el voltaje cuando lo medimos en cada uno de los electrodos y por qué? Pues el voltaje en cada electrodo depende de cómo estén conectados a la fuente de alimentación. Un electrodo tendrá el voltaje máximo y otro tendrá un valor, podría llegar a tener incluso cero, si está conectado a tierra. Esta diferencia de potencial genera el campo eléctrico entre ellos. Y pues dándole continuidad incluso a la pregunta anterior, con esta pregunta decimos que ¿cuál es el valor máximo de voltaje que podemos obtener? Pues el valor máximo de voltaje que podemos obtener está determinado por nuestra fuente de alimentación. Eso quiere decir que depende también de la condición de la batería. En este caso nos dieron una batería de 9 volts, pero pues eso es si la batería fuera completamente nueva. Debido a que no fue pues el caso pues obviamente va variando, pero el voltaje máximo que se puede obtener está determinado por nuestra fuente de alimentación. Si es de 9 volts y se encuentra en una condición de 100% la batería, pues dan los 9 volts, o si está conectado a una fuente de alimentación que le suministre los 9 volts de forma estable, pues van a hacer eso. Por decir, nosotros llegamos a obtener valores de 5, 5.3, 5.1, que pues la verdad sí se encontraban un poco por debajo, pero pues esto se debió a la condición de nuestra batería.